te felicito por la introducción que has realizado. Resume el grave momento que estamos viviendo en nuestro país. El país tiene una historia de sangre en cuanto a la protección de testigos protegidos y de colaboradores eficaces. En primer lugar, quiero hacer llegar un saludo a todos los oyentes y decirles de que este tema del asesinato del señor, yo también considero sinceramente que es un asesinato, las investigaciones se están desarrollando en este momento. A todos los que nos están escuchando, nos debemos de solidarizar con el papá de José Miguel Castro, que ha sido la persona que lo ha tenido que encontrar, que ha venido viviendo con él toda esta cruz del proceso. Toda vez que líder de un partido, ¿no?, de un movimiento político en el país y exministro, entiendo. Incluso. Así es. Exdiputado. Dios nos dio la vida y nosotros debemos buscar cómo preservar la vida de todas las formas. Es conocido en el Perú, no es el primer caso donde un testigo o un colaborador es asesinado. Y mucho menos es la primera vez en el caso rodeado sobre los cuestionamientos de Odebrecht. Odebrecht, por ejemplo, tuvo una obra en Ancash, que es la carretera Chacas-San Luis. Recordarán los oyentes. La carretera más sobrevaluada a cargo de Odebrecht. Pero en el año 2010, la suscripción de ese contrato fue cuestionado por quien era el gobernador regional encargado que reemplazaba a César Álvarez porque había empezado a hacer campaña política para una reelección. Era reemplazado por el señor Sánchez Milla. Y este señor, en un viaje que realizaba hacia en la región Ancash, fue asesinado. Sí, recuerdo muy bien el episodio. En torno a la firma del contrato y el cuestionamiento que hacía luego el señor Ezequiel Nolasco, que lo seguía para reemplazarlo en el cargo, era de que ese contrato incluso había aparecido firmado luego de su asesinato, cuando ellos se oponían a la firma de ese contrato. Y cuando el señor Ezequiel Nolasco hizo público a nivel nacional que iba a pedir una auditoría a la Contraloría respecto de ese contrato que se estaba haciendo con Odebrecht por la carretera Chacas-San Luis, esa misma noche en su casa fue atentado por sicarios que entraron y mataron a su hijo político y a él le dispararon 9 proyectiles de bala y se salvó de milagro. Pero su hijo político falleció, todo en torno precisamente a este contrato de la carretera Chacas-San Luis. En forma posterior, en el caso de uno de los sicarios que había cometido este crimen en contra del señor Ezequiel Nolasco, que él se salva, pero que muere su hijo político, la mama, muchos habrán escuchado, era la mujer de uno de los sicarios. Y ella confesó, y había un video en el cual dijo que en su casa los sicarios se habían cambiado con uniformes de policías verdaderos antes de ir a atentar a la casa del señor Ezequiel Nolasco y matar a su hijo político. ¿Y qué pasó con la mamá? Habían querido matarle antes y le dieron a su hijo. ¿Y qué pasó con la señora, con la persona esta que le decían mama? La asesinaron en su cama rodeada de hijos justo cuando el proceso que se estaba llevando a cabo por el asesinato del hijo político Roberto Blas del señor Ezequiel Nolasco, cuando estaba a punto de iniciar el juicio oral, ella fue asesinada. Luego quedaba como testigo el señor Ezequiel Nolasco y como denunciante de toda esta trama de corrupción de la región Ancash en relación a la empresa Odebrecht. ¿Y qué sucedió con el señor Ezequiel Nolasco? También lo asesinaron. Y ahora vemos que existe otra muerte cuestionable en torno al señor José Miguel Castro, precisamente también sobre Odebrecht. Entonces, no puede ser que en el Perú se estén asesinando testigos y colaboradores eficaces, ¿no?, que no tengan protección. Aquí está quedando claramente evidenciado la negligencia en la protección de estas personas que son indispensables para la Fiscalía para sustentar su teoría del caso. A ver, doctora, usted conoce bien el caso. Primero, aquí alguien se debe estar beneficiando. O sea, a ver, por supuesto evidentemente que alguien quiere beneficiarse con ese asunto. No sé si usted puede sospechar de alguien, pero ¿qué tipo de persona es la que se estaría beneficiando con esto? La primera persona que se beneficia con esto es Susana Villarán. Se beneficia directamente de los intereses de la empresa Odebrecht y de la empresa OAS y de todas aquellas personas que el señor José Miguel Castro ha sindicado en el desarrollo de su colaboración eficaz. Pero quiero que se note algo claramente. Estos asesinatos de los que te he hecho referencia se han dado antes que inicie el juicio oral. De tal forma que si brindaron su declaración como testigos protegidos o lo hicieron en la etapa preliminar y preparatoria, incluso con procedimientos, han sido asesinados justo antes del inicio del juicio oral, que es la etapa estelar donde tienen que ir a corroborar
su versión. Pero aquí yo quiero hacer un llamado al órgano de control para que inmediatamente inicie las investigaciones respecto a lo que el fiscal Domingo Pérez ha manifestado el día de ayer. En relación a que el juicio contra Susana Villarán, que está a punto de empezar y que se ha demorado tanto, ¿no?, donde ha ocurrido una dilación escandalosa porque precisamente ella tiene protección en el sistema de justicia, este proceso dice que se va a perjudicar en el juicio oral. Eso quiere decir... ¿Qué significa eso? Eso quiere decir que esa declaración, según también se ha escuchado, se ha conocido, de colaboración eficaz brindada en una etapa de aspirante no se ha homologado. Es decir, habría la posibilidad de ser cierto esto y tiene que corroborarse, que el juicio oral se ha iniciado, se ha hecho todo el procedimiento sin que el señor haya podido concluir su procedimiento de colaboración eficaz con las declaraciones homologadas. ¿Qué hubiera dado lugar si es que esa resolución se hubiera emitido? Se podía actuar la declaración del señor José Miguel Castro como prueba anticipada. Y ya no era necesario que él vaya al juicio oral a declarar. Ya su declaración como prueba anticipada ingresaba. Ahora, pero lo que ha dicho sí vale, me imagino. ¿Por qué dice Domingo Pérez de que no va a valer o se va a ver cuestionado? Porque las partes lógicamente lo van a cuestionar. Una cosa es una colaboración eficaz homologada, que es lo que vale finalmente, Sí. y otra cosa son las declaraciones de un aspirante. Y si ese procedimiento no se ha completado, el fiscal sí va a tener graves dificultades, pero esa va a ser su entera responsabilidad de, si es que fuera cierto, ¿por qué no homologó, logró llegar hasta homologar tanto tiempo que ha pasado esa declaración del señor José Miguel Castro? ¿Y por qué no lo actuó como prueba anticipada antes? De forma tal que lo que hubiera sucedido es que se le hubiera brindado la protección al señor José Miguel Castro, se le puede hasta cambiar la identidad, ocultar su paradero, sacar al extranjero, por ser tan importante su declaración, y el señor fiscal únicamente se va con la prueba anticipada de su declaración a juicio y no pasaría nada, porque hay veces, después ya que se ha actuado una prueba anticipada, puede, por ejemplo, un testigo, un colaborador fallecer por una enfermedad. Pero ya tú tienes la prueba anticipada. Ya, pero eso va a ocurrir en este proceso. Ya no, porque ha muerto el señor. No la validaron. Si se corrobora, porque lo último que he escuchado es de que no se habría homologado la sentencia, la colaboración eficaz. ¿Qué significa homologado para que la gente lo entienda? Que el procedimiento se completó. Cuando dan sus primeras entrevistas es el aspirante a colaborador eficaz. O sea, no era un colaborador ¿no? eficaz, sino un aspirante, ¿eso me dice? Eso es lo que hemos escuchado en las últimas horas, por eso considero que sí es necesaria una investigación, porque esa información se tiene que corroborar. Cuando ya la corroboras, recién viene el acuerdo de colaboración eficaz y eso se lleva al juez, Ya. y el juez lo tiene que aprobar. Lo que usted me está diciendo es interesante. Datito de periodista de investigación. Ahí está el nombre. Cuando ocurren estas cosas, cuando hay una persona que es muerta en esa circunstancia y supuestamente su testimonio no está homologado, como usted lo dice, significa que alguien de quien él ha hablado y que todavía ese testimonio no está Así homologado es. se va a ver afectado. Así es. Es así, están como 1 más 1 es 2, 2 más 2 es 3. El nombre o los nombres podrían estar, y siempre lo uso el condicional, en esa declaración. Así es. El afectado y quien quiere que ese señor esté muerto o los afectados podrían estar dentro de lo que el señor ha dicho y que supuestamente no está homologado. Así es. Por eso te digo, Es la una buena manera situación para es comenzar. muy grave. Por eso el órgano de control tiene que empezar a investigar inmediatamente qué es lo que ha pasado en la colaboración eficaz. Porque si no hay esa sentencia homologada y no se actuó como prueba anticipada, lógicamente el juicio está en un gravísimo riesgo. Hay que saber también qué es lo que ha ocurrido en esa última entrevista que ha tenido con el fiscal José Domingo Pérez. ¿Qué es lo que hablaron en esa última entrevista? ¿Se sabe? No se sabe. Hasta este momento hay algunos datos de que habría estado él incómodo por algún aspecto. No lo sabemos. No sabemos qué es lo que ha conversado. Pero lo cierto es lo siguiente, que si el señor tenía la condición de aspirante a colaborador eficaz, la primera obligación que tenía el fiscal era proteger su identidad con una clave. Además, tenía que haber sacado una disposición con la cual incorpore al sistema de protección de colaboradores eficaces en el Ministerio Público que se llama UDAVIF. Tendría que haberle ordenado una protección integral, que quiere decir policial, legal y psicológica. Si tuviera la policial, él hubiera tenido la protección 24/24 para que no le pueda pasar absolutamente nada. Y si fuera, lo cual yo sinceramente dudo en este momento, incluso si fuera un suicidio,
la asistencia psicológica te da respaldo semanal, te hacen el seguimiento, esa unidad te lleva adelante porque lógicamente tu vida se afecta cuando tú tienes esa condición, y se lo digo como abogada y como ex fiscal, porque he llevado procedimientos de colaboración eficaz, de testigos con clave en reserva, que las personas se deprimían porque ya no podían trabajar, porque ya no tenían su vida normal, no podían pagar sus hipotecas, se empiezan a deprimir. Por eso es que la unidad de protección a víctimas y testigos le da un soporte psicológico, los llaman, te evalúan permanentemente para que esa persona no decaiga y no pasen este tipo de circunstancias, porque no es fácil, señores. Por eso es que todos debemos estar en este momento alertas y reclamando por esta muerte, porque no es fácil para un ser humano asumir, enfrentarte a la mafia, a la organización criminal, darle información y luego poder seguir con tu vida. Además, señores, la información que iba a dar este señor es tan importante que nos toca a todos. Todos pagamos peaje en este momento, todos absolutamente nos vemos perjudicados en cómo estas empresas ya no solamente ganan del Estado, de los subsidios, ganan de los ciudadanos peruanos. Esa es la información que él iba a brindar en un caso de mega corrupción. A ver, doctora, esa es la última imagen en vida que se le tiene de José Miguel Castro. Está en un concierto, entiendo, de rock, gordo, subido de peso, solo, un poco bebido, me parece. Es lo último que se conoce de él. Era un hombre que supuestamente que se vestía bastante bien, ¿no? Etcétera. A ver, si es todo es como parece un corte en la lengua del asesino, significa, mira lo que hablaste, eso te pasa por hablador, y a los que están viendo le va a pasar lo mismo si también hablan. Ok, ¿quiénes son las personas que también conocían el detalle de los dineros recibidos y de cómo se distribuyeron en Municipalidad de Lima? Los fiscales que han tramitado esta colaboración eficaz, el personal administrativo de la Fiscalía, si se hizo algún avance de trámite de homologación lo sabe el juzgado, y lógicamente las personas que se han visto involucradas en esta investigación. Que son, a ver, lo has dicho en tu introducción. La República, además, me acaba de pasar, Maribel, la República ha hecho una estructura elaborada más o menos por Fiscalía, y la República ha hecho una especie de croquis, ¿no? de ayuda a memoria, gráfico. Y en ese organigrama, de acuerdo a Fiscalía, hay 4 personas interesantes, que no las he mencionado en la introducción, pero que quiero mencionarlas. No se parecen bien. A ver, el de la izquierda, ese señor peladito de la izquierda, se llama Domingo Arzubialde. Él es exgerente de promoción de inversión privada. ¿Qué significa? Él era encargado de los contratos de concesión y de las adendas con Odebrecht y OAS en vías nuevas de Lima y en línea amarilla. Ese señor que está ahí sabía, o debería haber sabido. Marco Antonio Ceballos Bueno, el otro señor, el canoncito, el que tiene cara de yo no fui, que está ahí, abajo a la izquierda de José Miguel Castro. El gordito, cachetón. Marco Antonio Ceballos, ex regidor de la Municipalidad de Lima. En la revocatoria, este señor, según la estructura elaborada por Fiscalía, que recoge la República, consignaba datos falsos al Jurado Nacional de Elecciones para poder ocultar la procedencia del dinero acumulado. Y en la reelección, este mismo señor, con cara de mátalas callando, era personero legal de Diálogo Vecinal, el movimiento político de Susana Villarán en su momento, y ocultó información del dinero recibido. Luego fue personero del Partido Morado, ¿eh? Vaya coincidencia. Ahora, luego está involucrado en el tema de firmas falsas también del partido de Marisol Perestello, por supuesto. Ahorita, este mismo señor. Al lado, doctora, hay un señor de lentitos, así, Gabriel Prado. muy hablantín el señor, y cada vez que sale a hablar, pues es muy dicharachero y se maneja muy bien, etcétera. Se llama Gabriel Prado, exgerente de Seguridad Ciudadana en el momento en el que Susana Villarán estaba en Municipalidad de Lima. Él ha tenido que padecer una prisión preventiva por lavado de activos, y en la revocatoria este señor fue beneficiario de la cuenta de Relton Holding S.A. en la banca de Andorra, donde recibió el dinero, los millones de procedencia ilícita. Ese señor sabe bastante, ¿eh? Y está callado. Y va a estar seguramente más callado después de que ha visto cómo le han dejado la lengua a José Miguel Castro. Daniela Maguiña Ugarte, exgerente de Defensa del Ciudadano, que es la señora que está al lado. Esa señora también supuestamente debe saber bastante. En la revocatoria administraba fondos de asociación de amigos por la municipalidad, recepcionó dinero ilícito, según estructura de Fiscalía, para campaña por el no. Además es la cuñada de José Miguel Castro. A ver, hay varios más en el organigrama, pero estos 4 ahora van a estar más callados que nunca. O sea, así es. Ahora van a estar más callados que nunca. Mire, el solo asesinato crea una conmoción inmensa. La sola muerte
Ya, como tal, el anuncio de la muerte, al principio lo dijeron como suicidio, pero ahora ya se duda y se está yendo por la línea de un homicidio. La sola muerte ya es un mensaje para todos los testigos, para todo el que sabe, para todo el que estaba a punto de colaborar, para todo el que estaba a punto de entregar información. Y lógicamente ellos se van a callar. Asimismo, hablemos del juicio ya. ¿Cuál es el principal perjuicio que tenemos en relación al proceso? Todos creíamos que porque Susana Villarán reconoció en Radio Exitosa que había recibido dinero de OAS y de Odebrecht, este juicio iba a ser un juicio que se iba a corroborar muy fácilmente y que ella iba a ser sentenciada. Pero luego de tantos años de una investigación y de un proceso dilatado, ¿no? ¿Qué es lo que ha sucedido? Susana Villarán nunca ha reconocido en la investigación lo que reconoció en esa entrevista de radio. Por eso es que el fiscal Vela en varias oportunidades ha dicho, claro que sí, por favor. A ver, la tenemos ahí. Maribel, lánzala, porfa, dale. Hoy no es una noche grata para mí, pero sí es una noche de liberación personal para mí. Y te agradezco, Nicolás, la posibilidad de dirigirme al público, a la audiencia, para expresarles una verdad. Para no comprometer a otra persona, ya que valoro profundamente la lealtad, no he salido antes, pero hoy sí me siento libre de expresar lo siguiente, Nicolás. En primer lugar, esta verdad es que siempre supe de los aportes de empresas a la campaña del no a la revocatoria. Tomamos la decisión, José Miguel Castro y yo, de procurar y aceptar fondos de campaña. ¿Por qué lo hicimos? El momento por el que atravesaba Lima hacía necesario que la campaña ciudadana, esta campaña tan llena de energía. Doctora, explíquenos, por favor, ¿cuál fue el contexto de este byte? Ustedes recordarán, de Villarán. Denunciábamos todos la corrupción en los peajes. Era evidente lo que había sucedido, el contrato leonino contra el Estado peruano y la afectación al ciudadano, porque recuerden que estos peajes no solamente afectan al Estado por las subvenciones o por lo que se tenga que pagar con los impuestos. Nos afecta a los ciudadanos porque nos sacan el dinero de nuestro bolsillo, incluso en zonas de extrema pobreza. Han enjaulado a la ciudadanía en avenidas donde ellos podían cruzar a pie, le han puesto tremendos bloques de cemento y ya no se puede de tal forma que tú tienes que entrar al peaje. En esas circunstancias que denunciábamos este grave acto de corrupción, Susana Villarán tuvo que salir a declarar y reconocer en Exitosa, pero no lo hizo por libre voluntad o porque ella creía que todos los ciudadanos la íbamos a entender de su gran sacrificio de recibir tremendo dinero de la corrupción por el bien de Lima o por el bien de los ciudadanos. Ella lo hizo porque le estaban tirando dedo, porque estaban empezando a hablar los testigos, los colaboradores eficaces. José Miguel Castro, por ejemplo. Castro, que la tenía incluso grabada. Entonces, no le quedó otra que salir en un medio de comunicación y reconocerlo. Pero, ¿qué dice en esa entrevista? Que la difícil circunstancia, que fuerzas ocultas querían tomar la municipalidad y que ella no tuvo otra oportunidad o otra posibilidad que recibir el dinero, lo cual es totalmente falso. ¿Qué es lo que dice la Fiscalía en su acusación? Que ella ha recibido dinero no solamente por la revocatoria, sino también por la reelección. Y ha recibido diferentes montos de dinero, tanto de Odebrecht como de OAS y también de Graña y Montero, porque la imputación incluye también a Graña y Montero. Y ha hecho una descripción detallada, porque hay casi 7 u 8 líneas de acusación, no, muy complejas, en las cuales la Fiscalía ha hecho un detalle minucioso de cómo existe una organización criminal liderada por Susana Villarán y cómo es que recibió el dinero, las circunstancias, cómo es que faltaban a la verdad para declararlo, cómo incluso ese dinero fue al final para crear una ONG donde ella cobraba un sueldo. Hay un detalle tan grande que es precisamente gracias a la declaración del señor José Miguel Castro. Entonces, aquí lo que nosotros debemos entender claramente es que, lógicamente, cuando ya se ha conocido todo para el inicio del juicio oral, ¿no? Nos hemos dado todos con la sorpresa que Susana Villarán en el proceso no ha reconocido haber recibido dinero. Entonces la única fortaleza que teníamos era la de esta persona porque es
en el organigrama el segundo al mando. Entonces, ahora muerto él, lógicamente el proceso tambalea. A ver, doctora, vamos a ir a una pequeña pausa, Claro que pero sí. después de la pausa quiero recordar con usted el dicho de este señor Raúl Ribeiro, recordará usted, brasileño, funcionario vinculado a Odebrecht, etcétera, que cuando el juez Juárez Atoche le pregunta, el fiscal, perdón, ¿usted pagó? Y él dijo, sí, pagué. Ese es un detalle, y dio varios detalles. Vamos a recordar eso después de la pausa. Claro que sí. Adelante.